Yo soy Farid Numa y me parece muy bueno compartir con ustedes esta conversación con nuestro querido amigo, el doctor Rafael Saavedra Hernández, graduado en la Universidad de Albany del estado de Nueva York, doctorado en literatura, si estoy bien, pero Literatura latinoamericana. latinoamericana, y además un conocedor de la literatura. Rafa, yo creo que tú estuviste durante 10 años como director de el grupo literario, o cómo se llamaba, del Centro Colombo Americano de Bucaramanga. Sí, tuve la oportunidad de ser el director de la tertulia La tertulia. del Centro Colombo Americano acá en la ciudad de Bucaramanga, donde mensualmente nos reuníamos para discutir o hablar de un libro, normalmente novelas. Novelas. Si son 10 años, podemos decir que fueron cerca de 100 novelas las que ustedes analizaron. Aproximadamente, eso dice la crónica que ellos tienen. Es una cantidad interesante y eso me da a mí una alegría porque que mi querido Rafa haya leído y tenga un concepto sobre esta novela, El aroma de la acacia, pues es porque es un conocedor, un estudioso, alguien que estudia la literatura, la disfruta mucho porque sé que así es, pero además desentraña. Y en ese punto, desentraña aspectos de la novela. En ese punto yo tengo una inquietud. Rafa también es miembro de la Academia de Historia de Santander. Sí. Y alguna vez te escuché hablar algo acerca de la novela histórica y de la nueva novela histórica. Y una de las cosas interesantes que me parecería a mí que tú nos puedas compartir hoy es cómo calificas y clasificas esta novela cuyo escenario principal se desarrolla en la cuenca del Mediterráneo, en la Europa del siglo XIII y comienzos del siglo XIV. Realmente es sencillo si nos atenemos a las circunstancias que se narran. En este caso se está narrando un viaje que emprenden el último templario, jefe del templo, y unos compañeros en busca de la verdad. Es cierto que transcurre en el siglo XIII, pero los hechos narrados, si hubiesen sido copiados casi totalmente de la realidad, nos ubicaría dentro de lo que Seymour Menton llama novela histórica, al estilo de Walter Scott. Pero realmente en esta novela no sucede así, porque si bien es cierto, está situada en el siglo XIII y habla de unos templarios que existieron, muchos de los hechos que allí se narran se salen de la historia porque son imaginados por el ente narrativo de la novela, o también porque está salpicada de diferentes personajes, unos que sí pertenecen a la realidad histórica y otros que no. También porque dentro del desarrollo histórico de la novela, los acontecimientos pueden ir desarrollándose cronológicamente, pero algunos hechos de la novela salen de la época de la Edad Media y se sitúa en una época posterior. Entonces, eso altera el concepto de novela histórica en el sentido de Walter Scott, la novela histórica romántica. Y la podemos situar, según Seymour Menton, dentro de la nueva novela histórica por estos aspectos que he señalado y otros más que aparecen en la novela. Bueno, eso significa que en la novela hay una historia, Sí. pero se ha planteado que hay un leitmotiv más profundo que el contar simplemente unos sucesos. ¿Tú cómo los sientes? ¿Cómo los ves? ¿Qué ves allí? Bueno, la novela parte de un hecho histórico que existió y de un personaje histórico que existió y que en líneas generales
sigue realmente la biografía de Jacques de Molay. Pero los demás elementos que encadenan toda esta historia, algunos se alteran esa realidad. Y los hechos, la historia contada en sí, se desarrolla cronológicamente, de un inicio a una ida, incluso hasta el Himalaya, un regreso y luego unos elementos posteriores al regreso. ¿Y para qué hacen ellos esos viajes? Bueno, ellos están haciendo el viaje en una misión encomendada por El gran maestro. el gran maestro, que veía que la comunidad de los templarios estaba en crisis, como estaba en crisis toda Europa de ese momento. Entonces, cuando una sociedad entra en crisis, el único asidero posible, real, es buscar la verdad, pero no se puede buscar la verdad en el futuro, hay que buscarla en el pasado. Y justo esto es lo que ellos tratan de ir a buscar, verdades que les permitan sobrevivir la crisis que vive el mundo de la Edad Media, cuando estaba en el grado más o menos pleno, es decir, en el siglo XIII, que está ya preanunciando de alguna manera que hay acontecimientos que pueden suceder y que van a terminar con cierta armonía que hubo en esa época. Alguien decía que a pesar de que la historia está ubicada 700 años atrás y se muestra esa crisis que vivía el mundo en ese momento, hoy, 700 años después, todavía no hemos sido capaces de desbrozar, de resolver esas contradicciones. Y eso le da una vigencia a la historia sin tener que referirnos a los sucesos o a los hechos que hoy están ocurriendo en el mundo, ni en ningún país determinado. Esto pues indudablemente es como un análisis de lo que es la vigencia de esa literatura, que no es solamente para que pase durante un día, sino que nos haga reflexionar, que nos haga pensar en qué y cuál es el destino que le conviene y que nos merecemos los hombres. Lo que realmente ha sucedido con la literatura es que el autor escribe el libro, y una vez el autor escribió el libro tiene su vida propia. ¿Qué pasa con el lector? El lector se apropia del texto, el autor se apropia del contenido, de las ideas, y esas ideas las puede dejar allá en remojo o las puede correlacionar con el mundo actual. Un buen lector hará ese ejercicio de relacionar el mundo leído con el mundo presente, y de ahí sacará un mensaje. Es decir, ¿qué nos dice la novela a nosotros en el actual momento en que estamos? Estamos en momentos de crisis, y la única razón o el único camino que yo creo que nos puede resolver las crisis es cuando se habla con la verdad. Y la verdad la encontramos en los textos. Por eso hay que ir a leer. Sí, gracias. Hay un semiólogo español, por cierto, bastante joven, pero él señala que la obra de arte, en el caso de la literatura, él dice los componentes son el libro, la novela de por sí, obviamente, el autor, y es ineludible que debe existir un autor, un lector, y él habla de un transductor, como de un intérprete, no solamente aquel que lee por encima, sino aquel que se inmiscuye, que se sumerge, diríamos, en las historias y reflexiona y le da un mayor valor. Y es ahí el momento donde la literatura adquiere ese estatus como de obra literaria, ¿sí? Para que no sea simplemente un bestseller que fue muy exitoso y que la gente lo leyó y a los pocos meses lo olvidó, sino que es algo que nos va quedando y que la podemos volver a leer en un par de años y seguramente que le vamos a encontrar cosas nuevas. Cuando él habla del transductor, ¿ya? No lo conocía ese término. Bueno, ese es un término que está usando Jesús Maestre o Maestro
¿sí? Sí, dice que es muy joven y yo ya estoy muy viejo. Bueno, pero si quisiéramos hablar de cosas viejas, pues tú sabes que en semiótica aparece o existe Charles Sanders Peirce, Sí, el semiólogo o semiótico, ¿sí?, de finales del siglo XIX. Y él nos hablaba también de algo así como el interpretamen y el representamen sobre la obra. yo no si lo simplifico. Sí, Realmente lo que se establece es una relación entre autor, obra, lector. correcto. Y entre el autor, obra y autor hay un texto. Y dentro del texto hay un código. El código es la lengua que empleamos. Sí, Entonces, para que haya una intercomunicación se necesita una persona que esté hablando, otra que esté escuchando, y que lo que estemos escuchando esté dentro del mismo código ok. y que lo pueda entender, porque si yo te hablo en francés, de pronto mi francés es muy pobre y no me va a entender. O si le hablo en otra lengua que desconozca, pues puede haber la interrelación, pero no hay la comunicación. Es importante la comunicación. Los libros nos deben comunicar, pero la comunicación exige también una participación activa por parte del lector. Lector, correcto. Es como lo que sucede en la vida diaria. Ujú. Si usted me quiere decir algo y yo no lo quiero escuchar, no hay comunicación. Correcto. Entonces, yo tengo como lector que hacer un esfuerzo y tratar de hacer lo que antes señalaba. Primero, entender una lectura tipo horizontal, es decir, para saber de qué trata el libro, y luego, en otras lecturas completas o parciales, ir profundizando, ir bajando novelas, ir encontrándole nuevos significados. Creo que es mucho más sencillo. De acuerdo. Rafa, para ir cerrando esta agradable charla, así de entrada, ¿qué te gustó, qué te atrapó de la novela, del aroma de la casa? Primero, la ubicación temporal, el siglo XIII, y que es contada no por un historiador europeo o por un novelista europeo, sino por un novelista latinoamericano de unos hechos que ocurren en una Francia y en un tiempo ajenos a nosotros. Eso es muy bonito, es extraordinario, es un ejercicio innovador y yo creo que eso es primero que todo lo que me llama la atención, que un escritor local, entre comillas, se atreva a tocar un tema histórico foráneo y con un personaje desconocido para la mayor parte de nosotros. Eso es un ejercicio por parte del autor atrevido, pero logrado. Y un ejercicio para el lector que también entra en ese juego de qué me quiso decir y por qué me quiso decir eso. Así es. Finalmente, ¿qué le recomendarías tú a nuestros amigos, a nuestros seguidores, a los lectores, a los que quieren la novela? ¿Qué le recomendarías tú acerca de esta preciosa novela cuya portada es muy bien lograda? Sí, yo según una presentación que hubo, el profesor Serafín hizo una extraordinaria lectura de la portada, que yo no me atrevo a tocar ahora, pero que siendo época navideña sería el regalo oportuno para sí mismos, que se lo compren y se lo regalen a ellos, o para dárselo a otros. Ese es Qué buena. un buen Qué, detalle en esta época. qué buena recomendación, qué buen consejo, regalar cultura, Sí. encontrarnos con los otros a través de contenidos. Gracias por esas palabras, mi apreciado profesor Rafael, No que como, también fue profesor de la Universidad Industrial de Santander, mejor dicho, sí. tiene todos los títulos indispensables. Entonces, esto sí como terminan las entrevistas en inglés. Gracias por tenerme a mí. Muchas gracias a ustedes por escucharnos.